facultad de los tomadores de decisiones en la región. Bienvenidos a una nueva plataforma, a un nuevo proyecto. Esto es Código Abierto, el podcast de la Facultad de Derecho UC. Hola a todos quienes nos escuchan, sean muy bienvenidos. Mi nombre es Alberto Labra, director de comunicaciones de la Facultad de Derecho UC, y hoy hablaremos de los efectos que está generando Donald Trump en el mundo y en nuestra región, de la advertencia que planteábamos al inicio de este capítulo y de mucho más con nuestro invitado, Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la UC. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación, Alberto, y felicitaciones por esta iniciativa de la facultad. Gracias, Jorge. Comencemos. Ustedes, como CEYUC, presentaron hace un tiempo el informe de riesgo político en América Latina, que identifica 10 riesgos políticos, algunos de ellos también tienen factores sociales y económicos, en la región, pero que tienen mucho vínculo con lo que está pasando hoy día desde Estados Unidos, desde la presidencia de Donald Trump y los efectos que ha generado su aplicación de aranceles, el proteccionismo. De eso queríamos conversar hoy día contigo principalmente. Cuéntanos, primero, ¿cuáles son estos 10 riesgos que ustedes identifican? ¿Cómo llegan a la identificación de estos riesgos? ¿Cómo se construye este índice primero que todo, Jorge? Bueno, muchas gracias. Lo primero es decir que nosotros llamamos este año 2025 como el año de la geopolítica. Es decir, que la mayor fuente de incertidumbre proviene de eventos globales relacionados a cómo se están ordenando los países y relacionando finalmente las distintas naciones. Este índice fue creado, Alberto, hace 5 años porque nosotros identificamos que faltaba un ranking de riesgos políticos elaborado por un centro latinoamericano y con una visión latinoamericana. Fíjate que todos los índices de riesgos globales lo hace el Fondo Monetario Internacional, el WEF, The Economist Intelligence Unit, pero la parte latinoamericana era muy aérea y la verdad que hoy día es un índice muy posicionado en América Latina, es fuente de consulta para políticos, para empresas, para académicos, y podemos profundizar un poco más cuáles son esos riesgos. Exacto, de hecho esta herramienta desde los 5 años que la han realizado se ha transformado en una herramienta muy clave para los tomadores de decisión, y por eso la frase con la que iniciábamos este capítulo, que estos riesgos, estos 10 riesgos que ustedes identifican deben ser tomados inmediatamente, requiere la atención inmediata de los tomadores de decisión. Esa es una frase tuya cuando le presentaste este programa, este informe. ¿Qué tan urgente es que los tomadores de decisión atiendan o tomen en consideración estos riesgos y por qué? A ver, primero este año tenemos como 3 tipos de riesgos. Unos que son estructurales, que se han mantenido en la parte alta por varios años: crimen organizado, inseguridad, el retroceso democrático y corrupción. Fíjate, Alberto, que esos 3 riesgos siempre están en la parte alta y pareciera que no se mueve la aguja en América Latina en disminuir esos riesgos. Después hay riesgos que aparecen con fuerza este año. El tema migratorio, incluyó las deportaciones y lo relacionado podríamos decirle, al riesgo climático. Y finalmente, y esta es la cosa más distintiva, la mitad de los riesgos están relacionados a temas geopolíticos. Es decir, no a temas que nacen en América Latina, sino que son más bien globales y que tienen impacto acá. Hay una gran frase que decía: puede que usted no esté interesado en la geopolítica, pero la geopolítica sí está interesada en usted. Y un poco estos riesgos políticos es eso. Al final del día, hoy día, las empresas que piensan que los negocios están desligados de la política están completamente equivocados, porque estas decisiones están teniendo mucho más impacto en los tomadores de decisión del sector privado y obviamente del sector público. Exacto, justamente si nosotros centramos o hacemos un zoom, por así decirlo, a uno de estos 10 riesgos que ustedes identifican, hay uno que está acaparando la agenda, que es el auge del proteccionismo, ¿cierto? Con los aranceles aplicados por Donald Trump, aranceles recíprocos que le llama su gobierno, y ustedes lo identifican como algo que no empieza a surgir solamente ahora, sino que, ni tampoco en el primer gobierno de Trump, sino que desde la crisis subprime del 2008, ¿cierto? ¿Cuáles eran las señales que ustedes veían y cómo proyectaban en ese entonces la dimensión que iba a tomar esto y que está tomando ahora? ¿Es sorpresivo lo que está pasando ahora o no tan sorpresivo, considerando que ustedes ya lo identificaban desde un primer momento, desde el 2008 en el fondo? De hecho, por lo mismo, Alberto, nosotros hablamos de auge del proteccionismo, no inicio del proteccionismo, porque en la crisis subprime del 2008 comienza a disminuir el apoyo político y de la opinión pública a la globalización, especialmente ese sector americano que se le llama los blue collar,
gente blanca sin título universitario, estamos hablando de más de 60 millones de americanos, cerca del 40% de la fuerza laboral, que comienza a ver que su vida se ha estancado y que las expectativas de sus futuras generaciones son peores que el estatus de vida de ellos, que ya genera cierto malestar. Y ese fenómeno político lo capta muy bien el movimiento MAGA de Trump y toda esta racional político que tiene lo que hace Trump, porque desde el punto de vista económico todos quedamos desconcertados, decimos, ¿por qué va a querer dispararse a los pies a la economía americana? Entonces, lo que aporta el índice es decir, ojo, el mundo ya venía con proteccionismo, ya había menos apoyo a la globalización, pero la diferencia es que Trump ocupa los aranceles para objetivos distintos a los meramente comerciales. ¿Cuáles otros objetivos serían? Objetivos de seguridad, el famoso caso del fentanilo y las drogas cuando justifica la aplicación de aranceles a México, el tema migratorio y yo diría también uno que va a tomar más fuerza, la mayor influencia de China. Es decir, se ocupan los aranceles como una forma de presión política y de negociación, pero no solamente en el tema económico o comercial, sino con objetivos completamente distintos y se toman las medidas de manera más sorpresiva, difícil de prever, que eso también es una gran diferencia al proteccionismo que veníamos viendo en la economía global. Que responde también a las características particulares que tiene el presidente de Estados Unidos también. Exactamente, es impredecible y lo difícil, Alberto, de leer a Trump es que no lo puedes analizar con la lupa tradicional, no lo puedes analizar de lo que ha sido el liderazgo histórico de Estados Unidos ni el orden internacional, porque es algo completamente distinto y disruptivo. De hecho, esto ha provocado algo un poco contraintuitivo, que es que China se está presentando al mundo o a ciertos países como defensor del libre comercio, de la libertad, frente a un Estados Unidos que ahora queda como contrario a ese libre comercio. Aparece como el defensor de la misma arquitectura global que creó, desarrolló y lideró Estados Unidos. Exacto. Jorge, y bueno, ahora este proteccionismo y el auge, como tú bien aclaras, no solo inicio del proteccionismo, sino un auge, fortalece o se toma más fuerza con la aplicación de estos aranceles de Trump. ¿Qué factor identifican ustedes como Centro de Estudios Internacionales o tú en particular, por qué ahora está tomando más fuerza? O sea, ¿qué hay de diferente ahora? Porque Trump en su primer gobierno también aplicó aranceles, pero no tuvo el impacto ni la dimensión que está teniendo ahora. Entonces, ¿qué hay de diferente en el mundo, en Estados Unidos? ¿Qué provoca esto? Y lo pregunto a nivel como los efectos que tiene también a nivel global y en Latinoamérica. Primero, este es un Trump reforzado, mucho más empoderado y que su equipo no tiene el equilibrio con el establishment tradicional republicano que tenía su primer gobierno. Segundo, ya no es un estudiante de la administración pública, ya sabe cómo funciona la burocracia estatal de Estados Unidos e invoca leyes, incluso algunas de hace más de 2 siglos, para justificar sus medidas. Y además no va a la reelección, entonces pone todos los huevos, o sea, en el fondo no dosifica. Toda la carne a la parrilla. Toda la carne a la parrilla, ese era el dicho, toda la carne a la parrilla. Entonces, primero es un Trump distinto. Segundo, en el Trump 1.0 su foco principalmente fue China. Ahora ha sido errático, ha sido transaccional con lo que está haciendo con los aranceles recíprocos porque suspende, excluye productos, servicios, y eso habla de esta actitud transaccional que tiene Trump en todo su tipo de medidas, porque más que darle una importancia a largo plazo, el objetivo de Trump es copar la agenda pública. Y eso es lo que hace muy difícil proyectar qué es lo que va a pasar, porque no sabemos qué sorpresa puede surgir en 2 semanas más, 3 semanas más. Y ahí, Jorge, tú ves que aquí hay Trump da ciertos pasos hacia adelante, ciertos pasos hacia atrás, ciertos pasos hacia el lado, se podría decir. ¿Ves todo premeditado? ¿Hay una estrategia clara y definida? ¿O lo que se ve en círculos de estudios internacionales es una improvisación? ¿Y por qué lo pregunto? ¿Cuál es la importancia de esto? Porque eso le permitiría a los otros países, pero principalmente a Chile y a nuestro país, poder anticipar escenarios, ver si entran en una negociación por el tema de los aranceles, qué impacto va a tener en el mercado interno, etcétera. ¿Cómo ven ese Yo diría que hay 2 bases que tiene Trump. Una que es la justificación económica histórica de lo que está haciendo, que básicamente se ha abusado de Estados Unidos. Claro, que los otros países le cobran aranceles y ellos nunca habían cobrado. Y que hay un trato desigual. Lo mejor ahí es escuchar a Peter Navarro, que es su ideólogo en la parte comercial, pero también está la parte política.
uno de los grandes intelectuales del MAGA, de este Make America Great Again, que es Oren Cass, que da un discurso, una narrativa que probablemente para nosotros y digamos para la élite de Estados Unidos no es comprensible, pero para este perfil del americano que ve que en 40 años prácticamente no se han movido sus ingresos y sus salarios, le hace sentido. Entonces hay esa parte política y económica. Ahora, Chile. Claro, ¿cómo podría Chile...? Primero, no puede desesperarse. Hay que actuar desesperado y ansioso es el peor consejero. Segundo, Chile no está en el radar inicial. Fíjate que el 10% que aplicó de aranceles recíprocos es el piso que fijó Trump. O sea, en vez de 0, parte desde el 10. En otras palabras, los malos alumnos son todos los que están sobre ese 10%. Claro. Y Chile tiene su tratado de libre comercio, es su segundo socio comercial Estados Unidos, y yo creo que acá creo que el gobierno lo ha hecho bien en el sentido de generar comités público-privados, dar una respuesta y una acción de Estado, y básicamente tiene que sumar todo lo que es el lobby o la diplomacia comercial de empresas americanas con intereses en Chile y viceversa. Eso yo creo que va a permitir mantener una buena posición negociadora, considerando la asimetría que hay entre las dos partes, pero con una vulnerabilidad. Y que Estados Unidos yo creo que la trae a la mesa, que es qué está haciendo Chile frente a la mayor influencia de China en el país. ¿Y qué está haciendo Chile? ¿Cómo lo ves tú eso? Este es un tema lleno de trade-off, de costo y beneficio. Porque la verdad es que el interés nacional dice que Chile tiene 2 socios comerciales y que es irreal, voluntarista, que tú dijeras vamos a cortar las relaciones económicas con China. Es nuestro principal socio y desplazó largamente a Estados Unidos. Muchas industrias han crecido al alero desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio. Pero donde creo que Chile puede hacer algo más es en la llamada inversión en sectores estratégicos. Que hemos tenido episodios en el pasado. La compra de algunos consorcios chinos, por ejemplo SGE, entonces 4 millones de familias chilenas, tanto en generación y distribución, dependen de un mismo consorcio chino que no sabemos además su relación con el poder central, lo que ocurrió con los pasaportes y carnet. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Y esto fue un profesor que fue fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, que le tocó esta operación. ¿Y qué decía él? Profesor de Derecho UC. Derecho UC, exactamente. ¿Qué decía Ricardo? Nosotros hacemos una evaluación de libre competencia y de las leyes, pero yo no me corresponde hacer una evaluación de seguridad nacional o geopolítica. Sí. Y hay algunos países muy selectivos, en ciertos sectores estratégicos, han establecido mecanismos. Y yo creo que Chile, sin prisa pero sin pausa, tiene que avanzar en esa discusión, porque ahí sí tenemos una vulnerabilidad que puede ser China o de cualquier país que concentrar una presencia en sectores estratégicos chilenos. Infraestructura, telecomunicaciones, recursos naturales, energía, entre otros. Perfecto. Y tú, Jorge, entonces planteas estas vías de trabajo a nivel del Estado. Hay otros también quienes han planteado ocupar exclusivamente, o no sé si exclusivamente, pero los mecanismos y los espacios que da el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es que así debiera ser. Aquí hay que decir las cosas por su nombre. Trump se saltó el Tratado de Libre Comercio, derechamente lo violó, e incluso tú podrías decir, bueno, pero puede haber una discrepancia que no se está aplicando. Hay un mecanismo en el propio tratado que se llama a los países, se llama a las partes, se abre un espacio de diálogo, eventualmente se abre un espacio de arbitraje, pero hay una vía institucional. Y esa es otra característica de Trump, que sus decisiones, su política es unilateral. Fíjate que no va a la Organización Mundial de Comercio cuando tiene un reclamo frente a un país, sino que dice yo aplico unilateralmente, invocando sus leyes de seguridad nacional y emergencia económica, aplica medidas. Y aquí estaría haciendo lo mismo, porque tú podrías decir, es legítimo que Estados Unidos discrepe en el tema de protección de datos, de piratería y cosas que siempre nos sacan tarjeta amarilla, pero hay una forma institucional de resolver esas diferencias. Y cuando tú ya la institucionalidad te la saltas, claramente eso es mucho más riesgoso para un país como Chile, cuando la ley del más fuerte prima sobre el orden basado en reglas. Jorge, desde que ustedes lanzaron este informe de riesgo político de América Latina, que incluye, hagamos un repaso, quizás inseguridad, corrupción estructural, nueva ola migratoria y deportaciones masivas, democracia sin delivery, que le llaman ustedes, que avance del autoritarismo, desinformación, inflación, cambio climático y por último, o no sé si por último, pero el auge del proteccionismo. Pero desde que lanzaron este informe, ahora ha pasado harta agua bajo el puente, sobre todo en temas de proteccionismo. ¿Cómo ustedes como Centro de Estudios Internacionales están monitoreando esta situación? Si hacen alguna actualización no del informe propiamente tal, pero de
medidas o recomendaciones o dónde poner cierto ojo? No sé, alguna novedad ahí con estos meses en que han pasado que nos puedas comentar. Sí, tenemos varias acciones. La primera es que el índice es una buena excusa, entre comillas, para hablar de América Latina. Y durante el año nosotros hacemos distintos paneles, foros, mesas redondas sobre temáticas que son cruciales y que, bienvenido sea, el índice nos dice estos son los temas, según lo encuestado en América Latina, que le interesa. Lo segundo, nosotros creamos un panel con el Mercurio y el Centro de Estudios Internacionales con académicos y expertos que cada 2 meses medimos un tema de interés y que siempre es un tema de interés para Chile y para la región en general. Uh-huh. Y por último, el tema de la incidencia pública, que es muy importante para nosotros. Como centro estamos en el Consejo de Política Exterior del Canciller, en el Comité Público-Privado que se creó para monitorear las medidas, en el nuevo Consejo de la Estrategia de Minerales Críticos. Entonces, también, y este es un llamado ya a quienes somos académicos, tenemos que estar en la discusión pública e incidir en ella desde nuestro rol. Uh-huh. Perfecto. Jorge, quería retomar un poquito también lo que tú planteabas de China, desde otro aspecto. Hay un debate entre ciertos expertos, entre quienes creen que lo que hace China, cuando China dijo, perfecto, Estados Unidos me aplica un arancel, yo le voy a aplicar ahora de vuelta, y Estados Unidos, y fueron aumentándose mutuamente los aranceles a ciertos productos. Y hay quienes dicen, está muy bien cómo ha actuado China, que ha mostrado fuerza o no se ha dejado pasar a llevar, por así decirlo, pero hay quienes dicen que lo que haga China es irrelevante, finalmente, para a ojos de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Primero, ¿Cuál es la verdadera mirada ahí? Mira, Alberto, primero aquí no hay blancas palomas. Aquí China no es el inocente, Estados Unidos tampoco es la víctima, la Unión Europea tampoco. Todos aquí han aplicado medidas, todos han saltado en alguna oportunidad alguna regla, se solucionan institucionalmente. Entonces, en el tema de China creo yo que hay mucho voluntarismo en la educación, en la discusión, porque China es una realidad imparable. O sea, tú ves que en la década de los 80 representaba cerca del 2% del PIB mundial y hoy día están cerca del 40% en la última década. Entonces te habla de un aumento extraordinario. Incrementó en 25% el comercio con Sudamérica en poco menos de 3 décadas. Entonces primero tú tienes que, cuando abordas un problema, tener el diagnóstico claro y el sentido de realidad. Y China y su ascenso es una realidad. ¿Qué es lo que hizo China? En vez de decir yo voy a crear otra cancha de fútbol, dijo yo voy a jugar en la cancha que creó la potencia que yo estoy desafiando, que es Estados Unidos. Y comenzó a presionar por este rebalance del poder, aumentó su poder diplomático, creó esta famosa franja de la ruta y la C, que es un mega proyecto de infraestructura en el mundo, o sea, la globalización vía infraestructura. Y obviamente hay temas que se le critican y que son efectivos de China, mucha competencia desleal, subsidios, temas de piratería, de propiedad intelectual, y que obviamente está bien que se le saque al pizarrón. Pero creo que China ha sido hábil por su visión de largo plazo y al final lo que hace es que evita la confrontación directa y más bien va ganando espacio estratégicamente. Guerra comercial. Fíjate que el único que hoy día tiene capacidad, y ahí a tu pregunta que si China es relevante o no, que se puede hoy día parar a Estados Unidos con un costo importante económico, al igual que Estados Unidos, es China. La Unión Europea no tiene esa capacidad, el resto de los países de ningún modo, porque China, por una parte, no es una China con mayor potencia económica, con gran control de las cadenas de suministro. Te voy a dar un ejemplo. El 80-90% del procesamiento de estas famosas tierras raras que se han puesto de moda para la electromovilidad, etcétera, se procesa en China. Entonces, aun cuando no tenga necesariamente la mayor cantidad de reservas, todo lo que es el procesamiento está en China. Y eso pasa con muchos minerales. Entonces, y por otro lado, China tiene esta visión. Si tú escuchas a Xi Jinping, ¿qué decía él en su discurso? Hemos enfrentado 5.000 años de adversidades. Es completamente distinto a esta mentalidad occidental y de las democracias liberales que jugamos más con el corto plazo, con la próxima elección. Perfecto. Ahora, ¿cómo se vincula todo esto que está pasando con otro ítem que ustedes identifican en el informe de riesgo político, que es la irrelevancia regional, como la califican ustedes? ¿Está vinculado con esto o no? Porque uno ve la guerra comercial, Estados Unidos, China, Europa, y el rol que juega Latinoamérica es menor en esto. ¿Está dado por eso o por otros factores? Mira, América Latina siempre ha estado en el patio trasero de la política exterior americana, por lo menos en las últimas décadas. No es prioridad. No nos confundamos. El tema del Canal de Panamá, el entre líneas, es la influencia china. Claro, China el tema de México es una excepción
por la relación que tiene directa con Estados Unidos, tendríamos que dejarlo de lado América Latina, pero no fue prioridad para Biden, no fue para Obama y tampoco es para esta administración, que podríamos decir, eso es una oportunidad, que no estemos en el centro de gravedad de la atención global. Y la irrelevancia pasa porque hoy día los líderes latinoamericanos más bien están en el sálvese quien pueda. Hay una política del insulto también, que la hemos visto en Petro en Colombia, la vemos en Milei, en alguna oportunidad López Obrador, el anterior presidente de México, incluso el presidente Boric en algún momento, que genera desafección, no hay un ánimo. Y aquí pasó una promoción importante. Clapes acaba de lanzar un informe donde dice, aquí se puede avanzar en integración. Pero el problema de América Latina hoy día es mucho más allá de la integración. Hay una desunión, hay una desafección. Y yo no digo que tengamos que estar de acuerdo en todo, porque hay diferencia ideológica, pero ni siquiera estamos en los mínimos comunes. Claro. Sí, ese es un punto interesante del informe de ustedes, que si bien hay diferencias, por supuesto, ideológicas de gobiernos de distintos signos, pero en Latinoamérica como región, o al menos Sudamérica, con ciertas articulaciones, no sé, quizás ustedes plantean en temas económicos, podrían ser, te da más fuerza como región y te da una mayor espalda ante específicamente esta situación que está pasando con Estados Unidos. Claro, pero ¿quiénes son los que empujan a América Latina? Los grandes jugadores. Brasil, pero Brasil, su discurso Lula hoy día es que quiere ser una economía de los top 10 a nivel global, no habla de Latinoamérica. México está superado y ahogado con el tema de Trump. Y Argentina, que está un peldaño un poco más abajo, está hallando un plan económico ambicioso, muy interesante, pero tampoco está liderando con un interés de generar una suerte de coalición en ciertos temas para tener una voz regional. Jorge, se nos quedaba aquí en último lugar de esta lista de informes de riesgos políticos la escalada de conflictos bélicos. Sí. Hablemos un poquito de eso para abordar todos los temas ya del informe que ustedes elaboraron. Ucrania-Rusia, uno piensa. Fíjate que es tan dinámico esto que hoy día en la opinión pública, los medios, los conflictos bélicos ya pasaron a ser como esta suerte de guerra de desgaste o de guerras eternas, que son parte del paisaje. Entonces uno dice la guerra de Rusia en Ucrania pierde novedad. Pierde novedad. Lo de Gaza casi una masacre humanitaria, hay que decir las cosas por su nombre. Ahí quedó. A ver, creo yo, vamos por parte. Hoy día los muros de contención para evitar los conflictos bélicos creo que son menores, porque el sistema multilateral que obligaba a los países a tratar de ponerse de acuerdo está en crisis. Las Naciones Unidas son hoy día un espectador. El Consejo de Seguridad, muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, está paralizado en términos generales. Entonces, el sistema multilateral, los organismos internacionales llamados a esto, hoy pasan por un momento crítico. Y la opinión pública incluso cuestiona cuál es su verdadera importancia y validez. Segundo, el tema de Rusia en Ucrania, creo yo que es mucho más complejo que decir, en la actitud de Trump, yo negocio con los ganadores, yo no soy de los perdedores porque ellos son los débiles, pero hoy día Putin tiene el sartén por el mango. Fíjate las condiciones que pone, por ejemplo, para un acuerdo de cese al fuego parcial en la infraestructura energética. Dice, bueno, levántenme las sanciones económicas. O sea, pone un precio muy alto. Yo creo que ese conflicto tiene para largo, pueden haber treguas, como se han intentado mediar algunas. El tema de Gaza y de Palestina en general con Israel, al final del día se tiene que avanzar en la solución diplomática de la creación de dos estados, porque todo lo que está pasando hoy no hace más seguro Israel y obviamente no hace más libre al pueblo palestino. Y luego tenemos algunos como placas tectónicas que se están moviendo. El tema Taiwán, que siempre pone nervioso y hoy con baja intensidad, pero que obviamente si se generara... Con estos ejercicios que hace China. Ahora, China sabe cómo puede hacer colapsar a Taiwán. Basta que con sus buques cierre el tránsito de Taiwán de la isla y la hace colapsar económicamente sin necesidad, entre comillas, de disparar ni una bala. Jorge, para ir cerrando y agradeciéndote nuevamente tu presencia, con Jorge Satt estamos, director del Centro de Estudios Internacionales de la UC. Partíamos este capítulo de podcast con una frase tuya que era que los tomadores de decisiones de la región deben considerar inmediatamente estos riesgos que ustedes identifican en la región. Y quería terminar este capítulo preguntándote por también algo que se vincula con eso que ustedes identifican en el informe. En el informe plantean que la volatilidad e incertidumbre geopolítica serán factores decisivos justamente en la toma de decisiones empresariales y de los gobiernos. Cerremos con eso, porque ese es un aspecto muy importante para proyectar
hacia no solo el presente, sino que el futuro, los efectos que está teniendo todos estos 10 factores que ustedes identifican. Y yo creo que nos quedamos cortos, porque esto lo escribimos en diciembre, noviembre del año pasado, y vemos que si tú dices al final del día, ¿qué es lo que está haciendo daño hoy día en el mundo? La incertidumbre. Más allá de cuál es el resultado de cada una de las situaciones que estamos viendo, estamos en un ambiente de mucha volatilidad y de incertidumbre. E incluso esa incertidumbre termina haciendo más daño que un arancel más o un arancel menos. ¿Qué es lo que creo yo que tienen que primero pensar los países? Los países tienen que ver oportunidades de dónde reducen el riesgo o la dependencia a este tipo de situaciones de cambio de timón tan drástico. Y diversificar es obviamente la respuesta. Las empresas tienen que ser más flexibles. Tienen que ver... ¿En qué sentido? Tienen que ser más flexibles, que se tienen que estar adaptando todos los días a escenarios inciertos, a escenarios cambiantes, donde sus dos principales socios comerciales, en este caso estamos hablando de Chile, están confrontados estratégicamente, que va a ser el principal desafío geopolítico de todo el siglo, mucho más allá de lo que está pasando con Trump. Y los políticos, y yo creo que ahí Chile tiene un activo, actuar con sentido de Estado. Estas son grandes ligas que nos dan para gustitos políticos. Y creo que en eso Chile nos ha perdido en esta década de que la política exterior ha sido una política de Estado. Si tú te fijas, más allá de derecha, izquierda, cambios de retórica, un tuit más, un tuit menos del presidente, la política exterior se ha mantenido y tú consistente. comentabas, de hecho, varias instancias en las que tú mismo estás participando y distintos actores de la sociedad están participando para ver estos y otros escenarios. Y eso te hace ser creíble, confiable, porque dicen, este es un socio predecible, que yo confío, que cumple lo que dice. Y eso es lo que ha sido Chile en su imagen internacional, más allá de los vaivenes que puedan haber un año u otro. Perfecto, Jorge. Bueno, seguiremos viendo a Jorge Satt en sus múltiples actividades públicas, en las distintas instancias en las que participa, seminarios, etcétera, en los que también se dan a difundir más este informe de riesgo político que elabora el Centro de Estudios Internacionales de la UC. Muchas gracias, Jorge Satt, por tu presencia en nuestro capítulo de podcast de la Facultad de Derecho UC. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún mensaje para despedirnos? Yo creo que siempre hay que mantener la cuota de optimismo, incluso de humor. Obviamente siempre el mundo enfrenta cambios. La diferencia es que hoy día son acelerados. Pero hay que también verlo como oportunidades. Nunca actuar con desesperación y aprender también. Yo creo que hay que leer lo que está pasando en el mundo, lo que está haciendo Trump como un síntoma de lo que está, de ciertas tendencias que se están manifestando, y felicitarlos por este programa que se está iniciando, este podcast Derecho UC, que espero que sea una gran instancia para conocer y para conectarnos con las distintas audiencias de nuestra universidad y del país en general. Gracias, Jorge. Pueden escucharnos en Spotify y obviamente en todas nuestras redes sociales de la Facultad de Derecho, en la página web derecho.c.cl, y ya nos encontraremos en un próximo capítulo. Muchas gracias.